Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a dar la clase Introducción al Gran Otro del Seminario 2, que, como les decía la vez pasada, en esta cátedra damos varias clases de este seminario. No sé si habrán tenido posibilidad de ir al aula virtual de los teóricos, pero ahí Héctor Franch ya estuvo dando las demás clases. Saber, verdad y opinión, psicología y metapsicología y psicoanálisis cibernética. Bueno, los que todavía no han ido, los invito a que pasen por ahí porque es interesante cómo, si bien esas clases son de otra unidad, de la unidad 1, se articulan mucho con estas cuestiones de la unidad 2. Bueno, en esta clase, que recordemos, vamos a situarnos, es de los primeros seminarios de Lacan. Esta clase en particular es del año 1955 y se titula Introducción al Gran Otro. Y en esta clase podríamos decir que se diferencian varias cosas que atañen a la materia. Por un lado, se diferencia el yo del sujeto, también se diferencia el lenguaje de la palabra, el psicoanálisis de la ciencia, y también Lacan puntualiza otras cuestiones respecto de los tres registros que van a tener que ver con lo que vimos la clase pasada sobre la conferencia. Bueno, a modo un poco anecdótico, les comento que hace unos años en la cátedra tomábamos este texto como un texto muy importante, lo seguimos tomando como un texto muy importante, pero antes lo dábamos en los talleres de lectura, ¿no? La cátedra tenía a lo largo del año talleres de lectura que lo daban los estudiantes y adscriptos, en donde se elegía un texto para la primera mitad del año y otro texto para la segunda mitad del año. Este era el texto que se tomaba la primera mitad del año, que imagínense que un solo texto para todo el año, eran encuentros semanales, se leía bien detenidamente, ¿no? Así que, esto anecdótico se los comento para que se den una idea de la importancia que tiene este texto en esta cátedra, así que léanlo con mucha atención porque es un texto fundamental. Bueno, comenzamos entonces. Voy a tratar de ir siguiendo el texto lo más fiel que se pueda, pero bueno, vamos a tratar de seguir a Lacan en estas cuestiones que, como les decía la vez pasada, tal vez no son tan directas respecto de lo que quiere decir, pero no perdamos de vista estos 4 puntos que le marqué que son muy pertinentes en este texto. Bueno, Lacan comienza haciéndose la pregunta de ¿por qué no hablan los planetas? Para ir respondiendo a esto va a decir que los hombres no somos en absoluto semejantes a planetas, ¿no? Sin embargo, dice que se tiende a razonar sobre los hombres como si se tratara de lunas. A partir de eso va a mencionar lo que es Mi lucha de Hitler, ¿no? Ahí donde dice Mein Kampf, eso significa Mi lucha, que es la obra que escribió Hitler, en donde dice que él sí hace un tratamiento de los hombres como si fueran lunas, ¿no? Dice las relaciones de los hombres como si fueran relaciones entre lunas. A partir de eso, lo que dice Lacan es que se empieza a pensar esto de cuando alguien está contento, ¿no? Él dice que respecto de la clase anterior que dio este seminario, no se fue del todo contento. Entonces se empieza a preguntar ¿cuándo se está contento? Porque después de esa clase se encontró con que muchos le comentaron que había sido una buena clase, ¿no? Lo cual hizo que todo el mundo estuviera contento. Entonces dice que eso de alguna manera lo hizo estar un poco más contento. Entonces ahí se pregunta, ¿cuándo es realmente él, ¿no? Dice, ¿cuándo soy realmente yo? ¿Cuando yo no estoy contento? ¿O cuando los otros sí están contentos y entonces me hacen poner contento? ¿No? Y entonces dice que ese punto ya marca una diferencia entre los hombres y las lunas, en tanto esta relación que el hombre tiene con el otro, ¿no? En esto de, él dice, el hombre en tal relación entre la satisfacción del sujeto y la satisfacción del otro, ¿no? Cómo
cómo hay algo ahí de ese otro que el hombre tiene en cuenta y que las lunas ¿no? En este aspecto más integrativo de la luna, ¿no? Más circular, redondeado, que no importa qué le pasa al otro. Entonces ahí con este ejemplo, ¿no? De lo que le pasó en la clase pasada, Lacan ya abre una vía de esta relación del sujeto con el otro. Y a partir de eso va a decir que en esta clase nos va a hablar del otro justamente, ¿no? Pero dice que no es el mismo otro del que a veces les hablo. Para los que quieran ir siguiendo, estoy en la página 354. Al final, dice que no es del mismo otro del que a veces les hablo. Ese otro es el yo, o para ser más preciso, su imagen. En este punto, Lacan diferencia dos otros. Dice que por un lado hay un otro del que ya nos viene hablando, que es el yo o la imagen del yo, ¿no? Que nosotros vamos a denominar como pequeño otro y lo vamos a designar con la A minúscula. En psicoanálisis, cuando hablamos del otro, siempre lo mencionamos con la A, lo escribimos, mejor dicho, ¿no? Con la A, porque en francés otro se dice autre, que se escribe autre. No, esto no tiene en pizarrón. Así que cada vez que vean la A, tengan en cuenta que es por la lengua francesa y que es la manera de escribir al otro. Entonces, como les decía, a este pequeño otro, lo vamos a designar con la letra A minúscula, y al que vamos a introducir en esta clase, el gran otro, lo vamos a designar con la letra A mayúscula. Si vamos a la página 355, hay un párrafo donde lo dice muy claro, ¿no? Dice, hay que distinguir por lo menos dos otros, uno con A mayúscula y otro con A minúscula, que es el yo. En la función de la palabra, de quién se trata es del otro, con mayúscula, ¿no? Bueno, ahí ya podemos decir que esto es un punto importante, donde Lacan va a decir que un otro, este otro de esta relación de alteridad, ¿no? Va a tener que ver con el yo, por un lado, este pequeño otro, ¿no? Y hay un otro, que es el que introduce acá, que ya tiene que ver con la función de la palabra. Tengamos esto en mente para ir distinguiendo los registros, ¿no? Lo que tiene que ver con lo imaginario, con lo simbólico, lo que les comenté la vez pasada, ¿no? Bueno, después vuelve a esta pregunta, ¿no? De por qué no hablan los planetas. Y Lacan va a decir que él puede encontrar tres motivos para responder a esa pregunta de por qué no hablan los planetas, que va a decir que estos motivos funcionan a la misma manera que funcionan los motivos que da Freud a propósito del sueño de la inyección de Irma, cuando comenta el ejemplo, ¿no? del caldero agujereado. Bueno, para los que los quieran ir a rastrear, el sueño de la inyección de Irma, como bien saben, está en la interpretación de los sueños. Allí Freud lo comenta como un sueño propio, es el primer sueño que él cuenta en ese tomo, ¿no? En esa obra de los sueños, él cuenta un sueño propio y el primero que cuenta es la inyección de Irma. A partir de eso trae, contando los motivos de por qué soñó eso, los relaciona con los motivos del caldero agujereado. Y también Freud vuelve a mencionar esto del caldero agujereado en el libro sobre el chiste, que les voy adelantando, que es un libro que vamos a dar este año, en la unidad 5. Así que también, si lo quieren ir a rastrear por ahí, donde les guste más, pero digo, es algo a lo que Freud recurre en más de una oportunidad. De hecho, en el libro del chiste lo menciona 2 veces. Bueno, entonces esto del caldero agujereado, ¿en qué consiste? Se trata de que una persona le presta a otro un caldero y esa persona lo devuelve agujereado. Entonces, esta persona que lo devolvió agujereado explica los motivos, ¿no? Por un lado dice que cuando le prestaron el caldero ya estaba roto. Después dice que devolvió el caldero en perfectas condiciones. Y como tercera opción dice que nunca le prestaron un caldero, ¿no? Bueno, lo que dice ahí Freud es que estos 3 motivos, estas 3 razones, coexisten, pero se excluyen recíprocamente, ¿no? Digo, se excluyen entre sí, porque
si bien coexisten en el sentido de que da las tres respuestas, no es posible que las tres sean verdaderas, vamos a decir, ¿no? Sean una verdadera respuesta, en tanto que es imposible que coexistan, porque si no se lo prestó, ¿cómo lo va a volver agujereado, no? Bueno, algo así es lo que la respuesta que va a dar acá Lacan respecto de por qué no hablan los planetas. Dice que primero no hablan porque no tienen nada para decir, segundo porque no tienen tiempo y tercero porque se los ha hecho callar. Bueno, a lo cual va a sumar una cuarta respuesta a partir de un comentario de Coiré. Coiré, los que ya habrán escuchado, como les decía, los comentarios de las otras clases que ha hecho Franch, ya les debe sonar este nombre. Coiré es un filósofo que estaba participando de este seminario, de hecho él dio una conferencia en el marco de este seminario también, y es un filósofo con el que vamos a trabajar en esta unidad también, más adelante, así que reparen en ese nombre, ¿no? Bueno, Coiré le da otra respuesta, que dice que es porque no tienen boca. Bueno, ahí Lacan hace una mención respecto a la respuesta de Coiré, dice que él no se esperaba una respuesta así, de alguien, una figura tan importante, ¿no? Dice que justamente, digo, en esto empieza a seguir pensando esto de lo que hablaba antes de cuándo está del todo contento, ¿no? Si está contento respecto de lo que le dicen los otros, o si está contento por lo que él simplemente piensa. Entonces, en esto de una verdadera respuesta, ¿no? Habla de la decepción. Dice que en algún punto Coiré lo decepcionó con esa respuesta que dio. Entonces dice que cuando el otro produce una decepción con su respuesta, es porque realmente ha sido una verdadera respuesta. ¿Qué quiere decir con esto? Que es una respuesta que no se esperaba, ¿no? Que no esperabas recibir esa respuesta y por eso funciona como una verdadera respuesta. Digo esto en la línea de esta relación de esa alteridad, ¿no? De lo que se espera de un otro. Y esto por eso lo relacionaba con lo contento de la página anterior. Bueno, justamente, ¿no? Esto para seguirnos corriendo de que los hombres no somos lunas, ¿no? No estamos completos, entonces la respuesta del otro sí importa. Bueno, entonces esta respuesta no tiene en boca de Coiré. Dice Lacan que le recordó a sus prácticas de psiquiatría, ¿no? Cuando él se encontraba con mujeres que tenían el llamado síndrome de Cotard, que ellas mismas expresaban que no tenían boca. Dice que estas mujeres pensaban que tampoco tenían estómago y que no morirían nunca, ¿no? Esto de que serían inmortales. Ahí Lacan agrega que estas mujeres tienen una relación muy importante con el mundo de las lunas, ¿no? En esto de que no están agujereadas. Pensar en la boca es pensar en un agujero del cuerpo, ¿no? En una yancia, en un vacío, en algo que falta, ¿no? Que puede faltar. Estas personas, ¿no? Y esa falta también tiene una relación con la muerte, ¿no? En esto de que tiene que ver con un límite, ¿no? Y la posibilidad de ser mortales y de que todos vamos a morir. Bueno, estas personas estaban tan por fuera de ese campo de la falta que se creían inmortales, ¿no? Estas mujeres que Lacan menciona con el síndrome de Cotard, que también los invito a buscar información sobre eso, ¿no? Si quieren ir a informarse un poco más de qué se trata. Entonces dice que al faltar toda ansia, falta todo vacío del deseo. O sea, justamente lo que constituye la propiedad del orificio bucal, ¿no? Bueno, entonces esto de no tener boca, y que Lacan relaciona eso con estas mujeres, hace que dice que estas mujeres tienen una relación muy grande con el mundo de las lunas, ¿no? Porque no tienen boca, no tienen ningún vacío ahí, ¿no? Nada que dé lugar a algo del orden del deseo, ¿no? Y que entonces dice que estas mujeres en algún punto se identifican con lo imaginario, en tanto que ellas son inmortales como el deseo, ¿no? Entonces
se realiza en cierto modo el deseo, dice ahí, ¿no? En esto de lo imaginario. Pero después va a hablar de las estrellas. Fíjense cómo sigue con este hilo, ¿no? Los planetas, las lunas, las estrellas. Como les decía, es muy importante este texto, pero hay que intentar seguir ese razonamiento para ver a dónde quiere llegar. Bueno, acá vamos a ubicar a las estrellas. Dice que las estrellas tampoco tengan boca y sean inmortales, es algo de otro orden, ¿no? Como situaba a las mujeres del síndrome de Cotard sin boca en algo del orden imaginario, dice, por más que las estrellas tampoco tengan boca y también son inmortales, son reales, va a decir, ¿no? Fíjense cómo acá distingue claramente estos dos registros, por un lado imaginario y por el otro lado real. Y lo que va a decir acá, al final de ese párrafo, dice, pero a nadie se le ocurriría pensar en ello si no hubiera para observarlos seres provistos de un aparato de proferir lo simbólico, a saber, los hombres. ¿No? Digo, como los hombres empiezan a estar más ligados a algo del orden simbólico. Dice que las estrellas son reales, íntegramente reales, porque va a decir que están siempre en el mismo lugar. Como les decía, para los que han escuchado las clases de los teóricos, en psicoanálisis y cibernética, en esa conferencia, Lacan sitúa algunas referencias respecto del registro real y va a decir que justamente lo real es eso, lo que está siempre en el mismo lugar. Y ahí Lacan va a hacer una referencia también respecto a esto de la naturaleza. Dice cuando los hombres se dieron cuenta que el reloj de la naturaleza funciona solo, ¿no? Que eso quiere decir que lo real funciona en el sentido de que está siempre en el mismo lugar, independientemente de lo que hagan con eso los hombres, ¿no? Entonces acá Lacan dice esto, de que las estrellas van a estar ahí en el mismo lugar, las veamos o no, seamos conscientes de eso o no. A eso voy con esto de que lo real funciona solo, ¿no? El reloj de la naturaleza funciona solo. Esperen que me hice una puntualización para no olvidarme nada. Bueno, justamente respecto a eso, lo que dice es que fuimos nosotros los que le dimos cierta existencia subjetiva a esas cuestiones reales, como son los planetas, ¿no? Digo, hemos sido los mismos hombres los que hicimos hablar a los planetas. Dice, nosotros los hemos hecho hablar. Eso está en la página 359, donde dice, durante muchísimo tiempo y hasta una época muy avanzada, les quedó el residuo de una suerte de existencia subjetiva. Y a partir de ahí menciona que finalmente llegó Newton, que fue el que finalmente hizo callar a los planetas. ¿Cómo los hizo callar? Los inscribió en un lenguaje, ¿no? Bueno, esto ya nos da la pauta de que palabra y lenguaje son diferentes, ¿no? Bueno, eso les adelanto para que lo tengan en mente, pero vamos a seguir leyendo. Dice, al hacerlos callar, los redujo definitivamente, inscribiéndolos en un lenguaje. Dice, le cerró el pico, bajo la teoría del campo unificado y la ley de gravitación, lo que hizo fue constituirlo en un lenguaje ultra simple, constituido por 3 letras. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hizo Newton fue justamente inscribirlos en una fórmula, ¿no? Con la aparición de la ciencia moderna, podemos pensar que todo eso que antes los hombres pensaban respecto de los planetas, del cuerpo celeste, ¿no? Estas cuestiones que son reales, que antes se les daba un lugar, que se pensaba que eso podía hablar, ¿no? Digo, piensen cómo antes se pensaba, no sé, cuestiones de lo cotidiano de los hombres respecto a lo que pasaba en los planetas, si iba a llover, si no iba a llover, ¿no? Digo, cómo todas estas cuestiones tenían un estatuto muy importante en lo cotidiano, pero quedaron de algún modo anteriores al nacimiento de la ciencia moderna. Cuando eso se le dio un estatuto científico, perdió esa importancia de sabiduría que antes se le daba, ¿no? Podemos pensar que actualmente lo que sigue funcionando así es el horóscopo. Y el horóscopo no es científico, ¿no? Digo, ¿cómo esto queda por fuera de la ciencia? Sigamos pensando también en la relación entre psicoanálisis y ciencia, ¿no? Digo, pero cómo esto de volverlos simbólicos, ¿no? Porque los simboliza en el sentido de que
los inscribe en un lenguaje y por eso los hace callar, ¿no? Así que bueno, un lenguaje que es una fórmula, no perdamos de vista esto, una fórmula de la ciencia. Una fórmula está compuesta, como dice acá, por 3 letras, ¿no? Que puede ser la fórmula de la ley de gravedad. Son 3 letras y esas 3 letras no dicen nada, ¿no? No dicen nada en el sentido de que no hablan, esto de que los hizo callar, no hablan, son un lenguaje. Ya vamos a ir viendo otras cosas en esta unidad respecto de eso, pero reparen en eso, reparen en la fórmula. Bueno, ¿qué más va a decir acá? Bueno, continúa comentando algunas cuestiones respecto de la ciencia. Y dice que lo que hizo fue que de esas realidades reducirlas a un lenguaje. Y acá es donde Lacan asevera esto que yo les adelantaba, que dice: creo que perciben aquí la oposición existente entre palabra y lenguaje. Bueno, ¿no? A ver, ¿qué queremos decir con esto? Si ya dijimos que al inscribirlos en un lenguaje los hizo callar, eso quiere decir que de algún modo les quitó la palabra, ¿no? Digo, hablar está más relacionado a la palabra. Entonces, si los hizo callar, a ver, un lenguaje no necesariamente da cuenta de la palabra. Son cosas diferentes. Está el lenguaje de la ciencia, que no está constituido por palabras, ¿no? Bueno, esto es algo para rastrear en cuestión de esta diferencia de palabra y lenguaje y entre psicoanálisis y ciencia. Bueno, si tratamos de continuar, voy viendo a ver si no me salteo a nada. Bueno, continuamos, pasamos al punto 2, la página 362, donde acaba de decir, va a hablar del psicoanálisis, ¿no? Y se pregunta: ¿nuestra meta es llegar al campo unificado y hacer de los hombres lunas? ¿Acaso los hacemos hablar tanto solo para hacerlos callar? Se pregunta esto, ¿no? En relación de lo que venía diciendo, de que Newton hizo callar a los planetas, en esto de que los redujo a un lenguaje ultra simple de 3 letras, o sea, los condensó en una fórmula, y dice que si el psicoanálisis se encarga de hacer hablar tanto a los hombres, ¿no? En realidad, en el fondo, es para hacerlos callar, como a las lunas, ¿no? Hacer esa relación. Entonces dice que, bueno, acá lo que va a hacer Lacan, que no nos olvidemos en esta etapa que estamos trabajando, que son los primeros seminarios, Lacan va a criticar cómo entendieron el psicoanálisis los postfreudianos. En esto va a hablar de la cura tipo, y dice que ahí da cuenta de la necesidad de mantener intactas las facultades de observación del yo. Va a decir que estos postfreudianos lo que hicieron a partir de las lecturas de Freud fue fortalecer el yo, ¿no? Dice que hicieron un fortalecimiento del yo. Si van a la clase de psicología y metapsicología, también Lacan elabora algunas cuestiones respecto de eso. Entonces dice que los postfreudianos pensaron a un yo integrativo que mantiene el planeta unido. Les voy a leer la cita, la página 362, que dice: ¿dónde está lo esencial del análisis? ¿Consiste el análisis en la realización imaginaria del sujeto? El yo y el sujeto son confundidos. Y se hace del yo una realidad, algo que es, como se dice, integrativo, o sea, que mantiene el planeta unido. Bueno, ¿no? Ahí, eso ya es algo importante, porque ahí Lacan nos va a decir que los postfreudianos confundieron el yo con el sujeto. Y hace yo, que lo intentaron fortalecer, ¿no? Lo fueron fortaleciendo, lo que fue la ego psychology, ¿no? Todas esas cuestiones hicieron que se piense el yo como integrativo. En esto de como el planeta unido, redondo, circular, sin agujeros, como que no tienen boca, ¿no? Sin falta. En esto de fortalecer, ¿no? De no ser un lugar a la falta. Entonces justamente dice que, bueno, esta integración se puede pensar porque es redondo y siempre queda igual a sí mismo. Esa meta del análisis que pensaban los postfreudianos era justamente redondear el yo. Y, bueno, a partir de ahí va a continuar con esto de alguna manera de criticar esta lectura que hicieron los postfreudianos para finalmente llegar al punto 3 y poder plantear lo que él va a decir respecto a esto. Bueno, en el punto 3 nos encontramos con
lo que podríamos llamar lo más importante de este texto, que es lo que se conoce como el esquema lambda, esquema L o esquema Z. En la página 365, se les muestro para qué es este. Bueno, ustedes lo tendrán ahí en sus respectivos libros, en el Drive, o lo pueden ir a buscar. Lo que es importante bueno, este esquema lleva esos nombres, como les decía, porque es similar a la letra lambda griega, su escritura es similar, y por eso también a veces se lo reduce a la letra L, esquema L, nosotros le solemos llamar esquema L, pero también acá, si habrán visto los puntos del principio de la clase, cuando esto está en todos los seminarios de la Kansas, es un punteo sobre las cuestiones que se van a tratar en esta clase, lo denomina el esquema en Z, ¿no? También por la forma que tiene el esquema. Pero bueno, entre nosotros lo vamos a llamar esquema L. Pero es importante que sepan las otras nominaciones por si algún día alguien les habla en otros términos, sepan a qué se refiere. Bueno, lo que dice Lacan acá, que dice que este pequeño esquema va justamente a organizar las relaciones entre el yo y el otro, el lenguaje y la palabra. Bueno, lo que es importante también en este esquema es que Lacan habla, bueno, como no sé si saben, pero ya se van a ir interiorizando cada vez más, Lacan suele tomar este recurso de formalizar algunas cuestiones que él viene trabajando. Él va a trabajar con esquemas, gráficos, después va a trabajar con algunas fórmulas también, después bueno, va a trabajar cuestiones ligadas a la topología, como son superficies, nudos, son muchos después en su enseñanza, pero es importante pesquisar acá como algo del orden de lo que pueda quedar fijado en un esquema, a él ya le empieza a interesar, ¿no? Esto para que pensemos esa relación también con lo que queda instalado, ¿no? Registrado a modo de esquema, que justamente de eso no se puede hablar, ¿no? Porque un esquema es algo que queda, es una escritura. Bueno, ya vamos a ir viendo un poquito más eso, pero digo, lo que es importante acá que dice que este esquema no es un modelo, ¿no? Dice, este esquema no sería un esquema si presentara una solución, ni siquiera es un modelo, es solo una manera de fijar las ideas que una imperfección de nuestro espíritu discursivo reclama, ¿no? Digo, ahí Lacan da cuenta de que a veces el lenguaje, ¿no? en el que nos manejamos es imperfecto, ¿no? Y tiene límite, ¿no? Y en ese límite es que él se encuentra con la necesidad de plasmarlo en un esquema. Bueno, este esquema también es importante pensar que se trata de lugares, relaciones y funciones. Como verán, tiene 4 vértices. En un vértice ubica al sujeto, en la S, eso es el sujeto. En el otro vértice, el de al lado, al otro, al pequeño otro. En el vértice de abajo a la izquierda, al yo. Y en el vértice de abajo a la derecha, al gran otro. Bueno, en eso de que son vectores, no sé si ven que tiene flechas, que las flechas tienen una dirección. Es importante también pensar que en este esquema nuevamente se distingue la relación entre lo simbólico y lo imaginario. Si prestan atención en la relación entre el yo y el pequeño otro, se trata de una relación imaginaria. No sé si lo pueden observar ahí. Y en cambio, desde el gran otro, parte de lo inconsciente, ¿no? Que ahí estamos hablando de una relación simbólica que va en dirección al sujeto. Que es importante ahí también que, si siguen las flechas, podemos ver que desde el gran otro parten todas las flechas, ¿no? Es muy difícil trabajar esto sin tener el pizarrón, sin explicarlo. Desde el gran otro parten todas las flechas. Eso quiere decir que es determinante, ¿no? Esto que determina a los otros. Y podríamos decir que, por ejemplo, al yo le llegan todas las flechas, desde el yo no sale ninguna flecha, con lo cual es determinado, ¿no? Bueno, si seguimos la dirección de esas flechas, nos encontramos con que desde el gran otro al sujeto empieza a haber una línea punteada, ¿no? Una línea de puntos que impide que esa relación sea constante, podríamos llamar, como venía siendo
antes de cruzarse con la relación imaginaria, ¿no? Eso quiere decir que la relación del gran otro del sujeto está muy mediada por la relación imaginaria. Bueno, acá también lo que va a decir Lacan es que va a definir al yo como una construcción imaginaria. Justamente va a echar por tierra todo esto que venía criticando de los postfreudianos, de pensar a los hombres como lunas, y dice, si el yo no fuera imaginario, no seríamos hombres, seríamos lunas. Lo cual no significa que baste con que tengamos un yo imaginario para ser hombres, ¿no? Bueno, digo, esta función del yo. A veces, por ahí de pasillo, no me acuerdo si ya le dije esto, ¿no? Pero bueno, lo repito. Se escucha esta versión de que el yo es malo, el sujeto es bueno, ¿no? Como que quedarnos con el sujeto. Pero eso no, para nada, ¿no? Vamos a desterrar esa idea. Justamente el yo es una función, ¿no? Es una construcción imaginaria que permite que tengamos una imagen, que tengamos un cuerpo, que podamos relacionarnos, que tengamos un límite, ¿no? Que sepamos hasta dónde es ese yo. Es una función. Si no entendemos que el yo es fundamental para nuestra vida, también corremos el riesgo de hacer una lectura más al estilo de los post-freudianos, de esto de no. Sería lo contrario, ¿no? Que ellos fortalecieron el yo y nosotros no hacerle un lugar, ¿no? Digo, tampoco es una lectura apropiada. Bueno, continuando un poco con la lectura, Lacan va a decir que, bueno, acá es importante ver que Lacan ubica el sujeto, arriba a la izquierda, lo ubica con la letra F. Pero podríamos decir que es no sé si no decir la única vez, ¿no? Pero al menos de las que yo recuerdo, pero en esta oportunidad Lacan no barra el sujeto, ¿no? El sujeto es solo la S. No sé si ustedes saben de esa escritura en psicoanálisis, cada vez que pensamos en el sujeto es una S tachada, una S barrada, atravesada por la castración, ¿no? Digo, ¿cómo acá está el sujeto sin ser barrado? Sin embargo, a pesar de no escribirlo así, lo dice, ¿no? Dice que no habla del sujeto en su totalidad. No se refiere al sujeto en su totalidad, sino en su abertura, ¿no? Piensan en esto que hablamos antes, de lo que eran seres totales o no, en estas mujeres con el síndrome de Cotard, ¿no? En este tema de hacerle un lugar al vacío, a la falta. Dice que ese sujeto está en su abertura porque no sabe lo que dice. Si sabría, lo que diría estaría abajo a la derecha, ¿no? Bueno, entonces ahí empieza a hablar de este sujeto que dice que no es ahí donde él se ve, donde lo sitúa en este esquema, sino que se ve en A minúscula, ¿no? Y dice que por eso tiene un yo. Recordemos esto de los otros, de la relación del yo con el otro, esto que Lacan decía de contento, de decepcionarnos, ¿no? ¿Cómo a partir de eso tiene un yo? Porque se ve en A. Y dice, lo que por otro lado nos enseña el análisis es que el yo es una forma fundamental para la constitución de los objetos, ¿no? De nuevo, esto que es fundamental el yo. En particular, ve bajo la forma del otro especular a quien que por razones que son estructurales llamamos su semejante. Bueno, ahí Lacan da otra relación para el pequeño otro, también lo llama como su semejante. Y dice, esta forma del otro posee la mayor relación con su yo, es superponible a este y lo escribimos A'. Eso es algo que no les dije, ¿no? Como el yo y el otro tienen la misma escritura, los dos son A minúscula, porque también esos lugares pueden ser reversibles, ¿no? Por eso para distinguirlo es que Lacan usa la prima, ¿no? La prima arriba. Bueno, después Lacan va a pensar que dice que cuando el sujeto habla con sus semejantes lo hace en el lenguaje común, que toma los yo imaginarios por cosas simplemente existentes y no reales, en la medida en que este sujeto relaciona su propia imagen. Bueno, en esto que se identifica con esos otros a los que les habla, ¿no?
Y lo que es importante acá, justamente en esa relación entre el sujeto y el yo, es pensar que el sujeto habla como yo. No en esto de que, como decía Lacan, los posfreudianos no pudieron hacer esa distinción entre el yo y el sujeto, ¿no? En tanto que al sujeto lo redujeron al yo, podríamos pensar que de alguna manera aplanaron este esquema, ¿no? En algún punto se olvidaron de esta función simbólica, ¿no? Era todo puramente imaginario, del yo al otro, al pequeño otro. Y acá, cuando decimos que el sujeto habla como yo, queremos decir justamente que el sujeto tiene un yo, tiene una imagen. Y en tanto esa imagen habla como yo y se relaciona con esos otros. Que Lacan va a decir que aspira a relacionarse con el gran otro, pero se contenta con formas, con los pequeños otros. A ver si les encuentro esa cita. Dice, fundamentalmente a ellos apunto cada vez que pronuncio una verdadera palabra, pero siempre alcanzo a prima por reflexión. Apunto siempre a los verdaderos sujetos y nombres. El sujeto está separado de los otros, los verdaderos, por el muro del lenguaje. Y acá lo que va a decir es que la palabra se funda en la existencia del otro. El verdadero. El lenguaje está hecho para remitirnos al otro objetivado, al otro con el que podemos hacer todo cuanto queremos, incluido pensar que es un objeto, es decir, que no sabe lo que dice. Bueno, acá en algún punto podríamos situar esto de que si la palabra se funda en la existencia del otro, que el otro, el gran otro, es el tesoro de los significantes, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que es, ahí podríamos ubicar el lenguaje, ¿no? Donde dice gran otro es el lenguaje. Y en el vértice donde está el sujeto, podríamos ubicar algo del orden de la palabra. Y ahí nuevamente distinguir lenguaje y palabra, ¿no? Digo esto de tener siempre en mente de que el lenguaje nos excede, nos preexiste, es preexistente a nuestro nacimiento, ¿no? Y cómo es dado por un otro, por un gran otro. Sin embargo, la palabra, en tanto la particularidad de la palabra, en esta época también Lacan, esto que les comentaba de los escritos que son contemporáneos a los seminarios, bueno, Lacan, como les dije la vez pasada, está escribiendo función y campo de la palabra y del lenguaje, en donde ahí va a distinguir lo que se trata de palabra plena y palabra vacía. Y va a decir que en el análisis de lo que se trata es de tener acceso a una palabra plena. Entonces, podemos situar ahí la palabra en el vértice del sujeto, en tanto es algo del orden de lo particular, ¿no? De esa posibilidad de que surja en el análisis, ¿no? Este efecto sujeto que se manifiesta a través de un lapsus, de un acto fallido, de un olvido, ¿no? Eso es la palabra, ¿no? Que tiene que ver con lo singular del sujeto. Bueno, me parece que en líneas generales no me estoy olvidando de nada. A ver. Pero bueno, como para ir cerrando, como les decía, lo más importante de esta clase es que ustedes vayan a rastrear la diferencia entre el yo y el otro, justamente la diferencia entre el yo y el sujeto, por eso también, la diferencia entre la ciencia del psicoanálisis, ¿no? En esto de lenguaje, de que podríamos decir que ella trabaja con un lenguaje y el psicoanálisis trabaja con la palabra. No se olviden que la vez pasada decíamos esto de que el único medio del análisis es la palabra del sujeto. Bueno, por eso mismo también la diferencia entre palabra y lenguaje y esto de los registros, ¿no? Que en este esquema se ve muy bien la diferencia entre el registro imaginario y el registro simbólico, y que también hay algo del orden de lo real cuando habla de las estrellas, esto de que están siempre en el mismo lugar. Y el tratamiento que hicieron los hombres de la ciencia moderna a partir de los planetas que antes hablaban, ¿no? Esto que antes se hablaba, que se le daba esa existencia subjetiva, que después se los hizo callar, ¿no? A partir de los aportes de la ciencia moderna. Esto de la ciencia moderna es importante porque, ya vamos a ver más adelante, cuando hablemos justamente de Coiré, estas relaciones entre psicoanálisis y ciencia a partir de ciencia moderna. Siempre que hablamos de ciencia, hablamos de la ciencia moderna.
a partir de la revolución científica del siglo XVII. Bueno, hay otra cosa fundamental de este esquema, pero que me parece que está de alguna manera a la vista, es que es repetir nuevamente quiénes forman parte del imaginario, que podríamos decir que son el yo y el pequeño otro, son imaginarios, y el sujeto y el gran otro son simbólicos. Y con esto, para ir terminando, les doy una pista para que la tengan en cuenta todo el año y a partir de toda su carrera universitaria y cada vez que lean a Lacan, siempre que en la escritura se encuentren con letras mayúsculas, son letras que pertenecen al registro simbólico, y siempre que en la escritura se encuentren con letras minúsculas, pertenecen al registro imaginario, ¿no? Por eso digo acá, se ve muy claro en el esquema como el yo y el otro, el pequeño otro, están con minúscula, y el sujeto y el gran otro están con mayúscula los dos. Así que bueno, espero no haberlos mareado mucho, espero que puedan situar estas cuestiones en este texto. Es muy, muy difícil dar este texto sin tener un pizarrón, sin poder ir comentando algunas cuestiones que surgen justamente de la escritura. Pero bueno, traté de hacer lo mejor posible y para la próxima clase vamos a dar las clases que están en el programa del Seminario 1, que nos van a ayudar a puntualizar algunas cuestiones respecto del imaginario. Así que bueno, los dejo con esa lectura y como les dije, no pierdan de vista lo que se trabaja los teóricos. Por si no están al tanto, están las clases de consulta vía Zoom, para los que quieran. Así que bueno, no perdamos esa comunicación. Así que bueno, hasta la semana que viene.